Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar, aunque sea en términos muy generales, de lo que supone una fasciopatía plantar, ¿vale? La típica fascitis, que no tiene por qué ser cualquier dolor que me viene en el pie. Que me duela el pie pueden significar muchas cosas, pero bueno, la fascitis es algo bastante común y es algo que actualmente también pasáis varios de vosotros y si no, y nunca la has tenido, es muy probable que en algún momento la tengas. Así que bueno, como es algo muy común, vamos a ver qué tiene que ver esto con el ejercicio. Lo primero de todo es entender un poquito qué es la fascia. La fascia es básicamente un tipo de tejido conjuntivo, es decir, un tejido de sostén del cuerpo, ¿vale? Hay tejidos para diferentes funciones. Pues la fascia es uno que tiene como función sostener estructuras. En el caso de la fascia plantar, si os fijáis en la imagen, es que va desde los dedos prácticamente hasta el talón, pero no solo se queda ahí, sino que se conecta con toda la musculatura de los gemelos, el gemelo, sóleo, etcétera. Al final la fascia plantar conecta todo lo que es la parte de detrás del cuerpo, pero en concreto en el pie realiza una función como de arco, el arco con las flechas, ¿no? Cuando yo tenso un arco, ¿no? Estoy tensando la fascia, ¡pum!, para que pueda salir la flecha disparada, ¿verdad? Pues esto es un poco cómo funciona la fascia. La fascia tiene que estar con una tensión suficiente para que gracias a través de la contracción muscular de los gemelos, del sóleo, la musculatura del pie, etcétera, pues pueda haber un mecanismo de muelle que se llama. Cuando corremos, cuando saltamos, toda esa amortiguación que nos impulsa a saltar, a correr, todo eso es gracias a que hay un arco tenso que lanza la flecha, hay una fascia plantar y una serie de musculatura, un tendón muy fuerte que es el tendón de Aquiles, que todos conocemos, que me permiten transmitir esas tensiones, ¿de acuerdo? Transmitir todas esas fuerzas, esas contracciones tan fuertes, tan violentas y que van a mover a todo el cuerpo. O sea que fijaos que el pie es complejo y es una maravilla y totalmente relacionado con nuestro día a día, al andar, al saltar, al ponernos de puntillas, etcétera, etcétera. Así que cuando hay una fascitis, se pensaba que es que se inflamaba una parte de la fascia, normalmente aquí abajo del todo, donde el talón, que es donde se inserta en el calcáneo, en uno de los huesos, es una inserción de la fascia, pero se ha visto que pasa como con los tendones, que no es que haya una inflamación, sino que hay más bien una degeneración. Entonces se habla ya de fasciosis o de fasciopatía plantar en general, ¿no? Un detalle tonto para que lo sepáis. No es que se me inflame, entonces me tengo que estar poniendo hielo, antiinflamatorios y ya está y se me pasará, sino que tenemos que ver por qué ha venido esto, porque esto ha sido causa de algo, alguna mala gestión en el movimiento, y tenemos que hacer que vuelva a funcionar. Es decir, el arco con la cuerda del arco y demás se nos ha destensado, digamos, como una guitarra que cuando se desafinan las cuerdas, ¿no? Porque no están suficientemente tensas. Y lo que tenemos que hacer es volver a ponerlo en sintonía. Es decir, tenemos que poner a funcionar, readaptar, reentrenar todo ese mecanismo de muelle del pie. Para que veáis que el concepto cambia mucho. No me voy a meter de manera directa en la fascia, a toquetearla y a aplicarle mil técnicas, sino que voy a reacondicionar de nuevo todo ese mecanismo del pie, ¿vale? Que es mucho más que ese puntito que me duele. Sabiendo esto y en términos generales, para que podáis entender, como hemos dicho, el pie y la fascia plantar en general me sirve para andar, para saltar, para correr. En definitiva es un transmisor de tensiones. Acordaros siempre de ese arco con las flechas, ¿vale? Ahora bien, vamos a aterrizarlo en tres o cuatro tips, tres o cuatro consejos en los que podríamos resumir lo que sería un proceso de readaptación del pie. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es bajar la carga. Lo primero, bajamos un poquito la carga. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que disminuir el número de pasos diarios. Para eso previamente viene bien tener un registro. Cuando hablo de disminuir, no hablo de hacer una reducción drástica, sino
cada uno acorde a su nivel. Si normalmente hago 10.000 pasos al día, pues a lo mejor tengo que bajarlo a 8.000, 7.000, una pequeña bajada, porque en este momento hay dolor, en este momento necesitamos meter un pequeño descanso al principio del todo, y por eso vamos a bajar ese número de pasos, vamos a bajar el número de veces que metemos el dedo en la herida, para así entendernos. Tenemos que controlar en esta bajada de carga también el impacto que se lleva el pie. No es momento, cuando empieza el dolor, de meter impacto, de meter, por ejemplo, ejercicios pliométricos, de meter saltos. No es momento de seguir corriendo, o si lo hago, tendría que bajar bastante el volumen, ¿de acuerdo? O hacer tacos, caminar, correr. Hay que bajar de alguna forma, pero hay que bajar. Cada uno dependerá del punto en el que esté, ¿vale? El tipo de fuerza, pues quizás no sea el mejor momento para machacarme a hacer series de hipertrofia de peso muerto, por ejemplo, o de elevaciones de talón, que son ejercicios que de manera más específica van a agredir a través del entrenamiento toda esa zona. Pues habrá a lo mejor que trabajar con isometrías, por ejemplo, que es un tipo de contracción mucho más conservadora, mucho más suave. Dependerá nuevamente del punto en el que esté pues esa persona, ese deportista, ese atleta, ese alumno, ese paciente. Dependerá, no es lo mismo gente que está compitiendo y entrenando todos los días varias veces, que el que, pues bueno, sale a correr porque le gusta un poco los domingos, o directamente ni siquiera corre, pero tiene una fascitis, o tiene un trabajo sedentario, el que tiene un trabajo más físico y anda más, anda mucho, porque es barrendero, porque está en una fábrica todo el día, pues dependerá todo, ¿vale? Pero la clave es que en esta bajada de carga no hay que centrarse en toquetear, como hemos dicho antes, sino lo que esté haciendo, sea mucho, sea poco, vamos a bajarlo un poquito, ¿vale? Una vez hemos bajado esa carga, vamos a empezar a notar ciertos cambios, o al menos deberíamos. De manera que vamos a buscar esa zona de no dolor, es decir, vamos a buscar ese entrenamiento, ese número de pasos, vamos a buscar esa carga que a mí me permita estar bien, o por lo menos medio bien, porque el dolor no se va a ir tan rápido normalmente. Entonces tenemos que buscar ejercicios que me duelen más, que me duelen menos, el número de veces que entreno a la semana. A lo mejor suelo entrenar 5, a lo mejor lo tengo que bajar a 3 o a 2 y 3 un mesecito, y luego ya subir otra vez a 3 o 4 y quedarme un poco por ahí. El tema de la zapatilla, por ejemplo, es cierto que sería muy deseable transicionar al calzado minimalista, pero tampoco tiene por qué ser súper, súper importante, ¿vale? Esto va a depender también de la persona. Si estoy acostumbrado a correr con placas de carbono en las zapatillas y hacer un cambio al barefoot, pues me va a suponer dejar de competir mucho tiempo, pues bueno, a lo mejor no hace falta, pero a lo mejor sí que me puedo comprar una Saguaro y en el gimnasio los días de fuerza entrenar con ese tipo de calzado, o darme algún paseo con ese tipo de calzado. Bueno, sería muy beneficioso, pero en todo caso en este momento en la zona de no dolor no buscamos eso ideal, sino buscamos básicamente una medida más de urgencias. Es decir, a lo mejor a mí no me duele, y mi cuerpo, y ya no solo mi cuerpo, sino mi cabeza descansa si yo me pongo esas zapatillas con amortiguación y con elevación, y ese calzado es el único que ahora mismo a mí me ayuda. Bueno, pues habrá que llevarlo durante un tiempo, no pasa nada. Luego ya veremos qué habrá que hacer. Repito que hay que mirar la causa del problema, pero no nos dé miedo usar una zapatilla u otra, aunque teóricamente no sea lo perfecto, porque estoy sufriendo, tengo dolor, y lo que buscamos es una zona de no dolor, ¿vale? Y bueno, y así con cualquier otra actividad. O sea, bajamos la carga e inmediatamente vamos tanteando en qué punto yo no tengo dolor, de qué manera puedo entrenar y adaptar todo para hacerlo con cero dolor, o con el menor dolor posible, con molestias. ¿Por qué? Porque una vez yo abra una ventana de no dolor, entre comillas, ya digo, yo puedo empezar a progresar, es decir, puedo empezar a readaptar todo a mis objetivos. El que compita es deportista, el que trabaja en una fábrica, el que quiera jugar con sus hijos y corretear con ellos por el parque, o el que quiera simplemente pues levantar pesos, o trabajar en una cocina porque es cocinero, o lo que sea, ¿vale? Y aquí vamos a tener simplemente que ir contenido por contenido,
paso a paso, en progresión. Y aquí es donde se falla normalmente, en hacer una progresión demasiado rápida, que sería pasar, por ejemplo, con este ejemplo que os he puesto general que yo utilizo, no está completo, pero más o menos sería así, progresar en estas filas de arriba a abajo demasiado rápido o directamente saltarme filas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero correr, vamos a ponernos, que es el ejemplo más común, antes de correr, si yo no he estado andando o yo no he trabajado el pie, no tendría sentido. Si yo antes de correr no he estado alternando a correr y a caminar, pues me salta un paso. Pero es que si yo antes de liarme a trotar un poquito, yo no estoy acostumbrado a saltar, mi pie no está acostumbrado a tener ese mecanismo de muelle, pues mal voy, ¿no? Al final tenemos que pensar en lo que hemos dicho al inicio del todo. Readaptar una fascitis es readaptar el mecanismo de muelle en general en la función del pie. Por lo tanto, tendré que andar, tendré que ser capaz de andar, tendré que trabajar ese pie de manera específica y la fuerza de manera global por diferentes fases, tendré que llegar a un punto en el que meta pequeños impactos controlados a través de ejercicios pliométricos, pequeños saltos, igual progresándolo poco a poco, de menos a más, etcétera, etcétera. Y luego tendré que empezar a correr, si es que mi objetivo es correr. Tendré que hacer los famosos cacos, tendré que ir poco a poco metiéndome en más minutos de carrera continua, ¿vale? Dependiendo de luego mi objetivo, podré hacerme sprints, podré hacerme una serie de intervalos tipo HIIT, etcétera, etcétera, dependerá, ¿no? Pero previamente tengo que seguir el paso a paso, tengo que seguir un orden. Luego además hay otros contenidos que son un poco transversales y que yo por experiencia he visto que vienen muy bien, como puede ser la bici o como puede ser nadar, sobre todo nadar. Yo he tenido la experiencia propia, gracias al haber sufrido yo también de esto, de que la natación me permite en el agua mezclar ese efecto masaje, quitar con ese efecto de no gravedad, ¿vale? Empiezo a quitar presión sobre el pie y a la misma vez estoy trabajando toda mi cadena posterior, estoy trabajando la movilidad de ese pie, pero con un mínimo de agresión. Por lo tanto, es un trabajo complementario que me permite seguir desarrollando mi sistema cardiorrespiratorio, seguir desarrollando toda mi musculatura, también mi fascia, y a la misma vez, pues no agredirla mucho. Entonces suele incluso muchas veces aliviar el dolor, ¿de acuerdo? Para que lo cojáis como consejo, por si acaso os puede servir. Hay otras cosas como el trabajo de movilidad general, específico, incluso trabajo de core a nivel de caderas, etcétera, que se puede ir trabajando, pero centrándonos en el pie y poniendo como objetivo básico andar y objetivo máximo ser capaz de correr e incluso a altas velocidades, ¿vale? No porque busquemos ese deporte, repito, sino porque es para lo que el pie y nuestro tren inferior está hecho, ¿de acuerdo? Para cargar peso, agacharnos, etcétera, y para poder correr incluso a sprint. Estamos hechos para eso. Por lo tanto, en una readaptación funcional natural del pie, el objetivo por lo menos tiene que ser ese y luego ya cada uno irá progresando a una velocidad, cada uno tendrá que hacer esa bajada de carga y esa zona de dolor la tendrá en un sitio y cada uno llegará a un punto, ¿vale? Pero más o menos el planning sería este, ¿de acuerdo? Esto es la parte compleja, ¿no? Y aquí es donde está la mayor parte del trabajo de nosotros, de los entrenadores, de los fisios, pero tú tienes una parte muy importante también como paciente y es el de la paciencia. Tenéis que haceros una idea de que una fasciopatía, igual que una tendinopatía, se puede ir al año o 2 años fácil, ¿vale? Puede ser que no sean 2 años de sufrimiento, sino que simplemente el dolor va bajando, pero no tan rápido como nos gustaría. Seguimos arrastrando molestias y eso tarda en desaparecer. Y durante todo el proceso, pues vamos teniendo picos de dolor que muchas veces nos frustran, nos hacen sentir que vamos para atrás y mentalmente, uff, es mucho tiempo, ¿eh? Hay que saber llevarlo. Entonces esta parte también la quería meter aquí porque en términos generales es un punto más que muchas veces no se habla, pero que es crucial. Si tú no mantienes cierta disciplina, cierta tranquilidad, si tú no disfrutas de tu proceso de readaptación, de tu rehabilitación, si tú no eres capaz de ver que ahora mismo estás entrenando, solo que no como te gustaría, sino que de otra forma, estás en una fase diferente de tu entrenamiento porque estás con dolor, con una lesión, pues si no es capaz de entender eso y tomártelo con la suficiente paciencia y optimismo, te va a ir todo bastante mal, ¿vale? Incluso va a afectar a los resultados.
Así que este punto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya para terminar de hablar del pie, deciros y repetiros la frase que yo digo siempre, y es que para volver a moverte necesitas moverte, ¿vale? Yo intento siempre tirar mucho de sentido común, ¿vale? De buscar qué es lo natural, no solo lo que nos dice la ciencia o el entrenador super pro, sino qué es lo que nos dice la propia naturaleza, para qué estamos hechos, ¿vale? Y sobre todo ser optimistas, no se nos cae el mundo, morirnos nos vamos a morir todos, por lesiones, por dolores, en términos generales tampoco nos vamos a morir ya porque sí, ni vamos a perder un pie, ¿no? Por tener una fascitis. Hay que intentar buscar el punto de optimismo, sobrellevarlo de la mejor manera y lo dicho, a la hora de ponernos manos a la obra, pedir ayuda si hace falta y sobre todo intentar buscar lo más natural, ¿vale? Así que una vez más, si quieres volver a moverte, que sepas que tienes que seguir entrenando, tienes que seguir moviéndote, ¿de acuerdo? Así que nada, luego en otro vídeo podremos profundizar un poquito más de la fascitis, en cada uno de los contenidos, cómo progresarlos, pero en términos generales yo creo que os lleváis una buena idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Así que nada, a seguir con ello y mucho ánimo cada uno en el punto en el que esté.